53, nuevo WhatsApp para escuchar los sábados la música que vos querés. Continental, la radio de los canarios. Unimos el departamento con información y compromiso periodístico. Contacto con la gente, el periodístico de Radio Continental. Las 10 de la mañana, 26 minutos, y con mucho gusto vamos a recibir al senador de la República, Sebastián Sabini. Se aprobó hace algunos días nada más por parte del Codicen lo que tiene que ver con el proyecto de reforma educativa. Mucho se está hablando, las asignaturas que se agregan, la transformación, digamos, y la unificación de lo que es primaria, secundaria y UTU, que ese sería el espíritu. Se introducen materias que tienen que ver con el ambiente, con cierta educación, por lo menos por el título, cierta educación emocional, también. Bueno, lo recibo con mucho gusto al senador de la República, que además ha tenido algunos intercambios a nivel de las redes sociales con otros actores que en este caso defienden la reforma educativa. Sabini, ¿cómo anda? Buen día, bienvenido. Hola, buen día, ¿cómo estás, Cecilia? Un placer recibirte. Bueno, precisamente yo el otro día hacía referencia a una publicación que hiciste desmintiendo algunas aseveraciones que se hacían sobre vos, también allí citando lo que era el diario El País respecto de tus opiniones sobre la reforma educativa. ¿Cómo vas viviendo vos, además, como educador, este proceso de discusión? Bueno, sí, a ver, el otro día, más que nada por unos dichos que había realizado el director de Educación del Ministerio, sí. De alguna forma planteaba que yo estaba mintiendo en relación a las becas, y yo no mentí, y bueno, me parece que es importante no dejar pasar esas cosas, porque lo que yo dije es totalmente cierto. Y es que este sistema de becas que proponen posibilita el pasaje de recursos públicos al sector privado. Y eso es inobjetable. Es un dato de la realidad, no es algo que digamos que se pueda discutir. Luego uno puede decir si está de acuerdo o no con el procedimiento. De hecho, lo dije en la comisión, cuando estamos tratando el presupuesto del Ministerio de Educación y Cultura, que entendía que esos montos no debíamos esperar al año que viene, y que además se podían dar también a estudiantes de primer y segundo año, y no únicamente a estudiantes de tercer y cuarto año. Uh-huh. Sí, eso fue lo que yo dije, y no, eso no se puede decir que es una mentira. Eso como primer punto. Luego, realmente con mucha preocupación por varias cosas. En primer lugar, las autoridades aún no han demostrado por qué esta reforma educativa es mejor que lo que tenemos, ¿sí? Si bien creo que hay un consenso bastante extendido en que hay que hacer cambios, eso es bueno, y si uno piensa en términos de política educativa, la última reformulación de programa se hizo en el 2006, así que podría ser razonable hacer, digamos, cada 10 años se supone que es bastante razonable hacer una reforma. De hecho, el Frente Amplio ya en 2017 había planteado un nuevo marco curricular, que este gobierno ahora lo que hizo fue cambiarlo, ¿sí? Y digo preocupado porque uno piensa en términos de sostenibilidad de política pública, y acá tenemos una debilidad muy grande, ¿sí? Porque en definitiva el gobierno va por el criterio de la autoridad, es decir, puedo hacer la reforma porque soy la autoridad educativa y la voy a hacer a pesar de lo que digan los estudiantes, a pesar de lo que digan los docentes, a pesar de lo que digan
sectores de la academia y a pesar de lo que diga la oposición. Y ahí hay un primer problema, es decir, ¿en qué medida esta transformación, entre comillas, porque todavía es relativamente poco lo que sabemos, va a ser sostenible en el tiempo si no tiene más apoyos que únicamente el gobierno? Eso por un lado. El segundo punto, que me parece que es bastante complicado en términos de sostenibilidad, son los recursos, ¿sí? Porque, no sé si recordaba, Cecilia, que cuando se discutía ese tema en los gobiernos del Frente Amplio, se decía, bueno, para cambiar la educación se precisan 400 millones de dólares, se precisa un punto más del PBI, esto le decía, por ejemplo, Edu21, ¿sí? Y bueno, y ese punto ya no está, es decir, ahora únicamente se van a manejar con los recursos que ya están, incluso con menos recursos de los que se invertían en el 2019. Ese segundo punto también lo veo con preocupación. Y el tercer punto que está relacionado con el primero tiene que ver con las condiciones en las cuales se está desarrollando este debate, ¿sí? Nosotros, si bien hemos convocado en varias oportunidades a las autoridades, al Parlamento, nos estamos enterando también por la prensa de los diferentes documentos y de las diferentes propuestas. A pesar, repito, de que este año ya fueron 2 veces a la comisión y sin embargo, bueno, nos enteramos, por ejemplo, de esto del séptimo, octavo y noveno por la prensa, ¿no? Es decir, llama un poco la atención que se quiera desarrollar un diálogo, digamos, de carácter democrático, profundo, que implica a los diferentes actores y que, bueno, que los actores educativos, la oposición y la academia y los medios de comunicación, bueno, se enteren todos a través de filtraciones a la prensa que hacen que luego tengan que ser colgados esos documentos que, en teoría, eran de carácter en borrador, ¿sí? Eso en cuarto lugar. Y luego, yo quiero decir muy sinceramente, hay aspectos que creo que son interesantes, que a mí me parecen que pueden funcionar, pero que merecen, por un proceso de implementación, pues la búsqueda de acuerdos que hoy no existen, ¿sí? Y lamentablemente acá tengo que señalar que particularmente el presidente del CODICEN ha tenido posiciones cambiantes, cosa que en lo personal yo nunca tuve. Y me estoy refiriendo particularmente a lo que es la discusión en torno a la repetición, ¿sí? En donde, bueno, acá ahora se proponen varios tramos con ciclos. Ya nosotros antes teníamos, digamos, tramos con ciclos anuales, ¿no? Es decir, acá ahora lo que se propone son varios tramos con ciclos bianuales o trianuales, lo cual puede funcionar y creo que hay cierto consenso en los especialistas en la educación de que la repetición, así como la estamos aplicando en nuestro sistema educativo, tiene muchos problemas, ¿sí? Ahora, cuando se planteó esta discusión por parte del Frente Amplio en el año 2018 y 2019, el actual presidente del CODICEN dijo que no se podía, que no se resolvían los problemas de la educación bajando la repetición y digamos, quitando la repetición, y que no estaba de acuerdo. Bueno, ahora vienen con una propuesta que es casi idéntica a lo que proponían las autoridades educativas del momento, ¿no? Entonces esto creo que no es bueno, ¿no? Es decir, tener una posición cuando uno está en la vereda enfrente y cuando luego uno tiene que tomar las decisiones, darse cuenta que, bueno, que sí, que ese era un camino posible. Obviamente, no se trata únicamente de quitar la repetición, entre comillas, ¿no? Sino que eso tiene que ir acompañado de otros procesos justamente de acompañamiento a los estudiantes para que, en definitiva, puedan seguir adelante con sus aprendizajes, partiendo de la base que no todos aprenden de la misma forma y de que la educación es un proceso, digamos, que no está únicamente regido por el calendario anual, ¿no? Y eso me parece que es un punto interesante.
Ahora, Sebastián, por ejemplo, Elvia Pereira, que ha esgrimido algunos comentarios respecto de lo que por ahora se sabe de esta reforma educativa, saludó y aplaudió el aspecto que entiende genera más autonomía de los centros educativos. ¿El Frente Amplio en su conjunto lo está, y vos particularmente, lo estás visualizando así? Bueno, lo que pasa que no, realmente en esta reforma curricular en particular, aún no hemos encontrado dónde están, digamos, esa autonomía de los centros, o que se le ha llamado. Yo es un punto que realmente uno no termina de ver cuál es la autonomía de los centros, por lo menos en la reforma curricular y con la información que hoy tenemos. Pero además hay que decir que en esto que se filtró, prácticamente no hay nada de bachillerato, ¿sí? Tú decías que se va a unificar, digamos, el ciclo, pero en realidad los entes que van a seguir trabajando son los mismos. Es decir, lo que hoy es primero y segundo, tercero, el ciclo básico, y lo va a seguir dando por un lado secundaria y por otro lado UTU. Entonces, simplemente ahí hay un cambio de nombre, ¿no? Luego uno mira los cambios, y bueno, son cambios relativamente pequeños. Es decir, para lo que se había anunciado, básicamente lo que se hace es agregar algunas materias optativas que ya habían existido en algún momento y que yo siempre las he defendido porque creo que es importante que haya digamos, una posibilidad en un proceso, digamos, de autonomía que van generando los propios estudiantes, de tener la posibilidad de ir eligiendo según, digamos, lo que le gusta a los chiquilines en su formación, ¿sí? Y luego se reducen las áreas artísticas, que ya de alguna forma se había anunciado en algún momento, lo cual también, digamos, es bastante discutible. Y hay toda una parte de este debate que no lo podemos dar porque todavía no tenemos los programas, ¿sí? Acá, de alguna forma, el marco curricular nacional lo que hace es plantear que los docentes van a empezar a evaluar, en lugar de contenidos y competencias, como se hacía, básicamente competencias. ¿Y por qué digo competencias como se hacía? Bueno, porque, por ejemplo, nosotros ya teníamos en algunos programas, como el de Inicial, como el de UTU, como en algunos liceos, algunos sistemas de evaluación por competencias. Ahora únicamente esto se centra en las competencias, pero acá hay un cambio que realmente nos preocupa mucho porque es sumamente difícil de implementar. Para que los oyentes se hagan una composición del lugar. Si un docente viene trabajando hace 10, 15, 20 años de una forma, es decir, proponiendo trabajos escritos, proponiendo parciales, proponiendo trabajos en equipo, lo que fuere, para evaluar una serie de aprendizajes. Y ahora se le pide que evalúe otras cosas. Allí tiene que haber un proceso de formación que nosotros no estamos visualizando. Y que al día de hoy, es decir, ya prácticamente entrando a octubre, los docentes no cuentan con los programas que en teoría van a tener que dar el año que viene, y que para los que en alguna vez nos paramos frente a alguna clase, sabemos que lleva mucho tiempo la preparación de esos cursos, y en el caso de secundaria y de UTU, docentes que tienen más de un programa, porque en el caso de primaria, obviamente, a no ser que se tengan dos grupos, que sería el máximo que una maestra o un maestro puede tener, en secundaria uno puede tener primero, segundo, tercero, cuarto, ¿no? Es decir, puede tener 5 programas al mismo tiempo. Y esto es una limitante bastante importante y que tiene que ver con cómo se va a implementar, porque recién ahora se están escribiendo esos programas y allí nosotros vemos una dificultad, primero en la elección de horas, porque estimo que estos programas nuevos, van a estar con suerte, según han dicho las autoridades, a fines de octubre, y luego hay que hacer la elección, pero en el medio tenemos todo el proceso de consulta a las ATD. Y aquí el quinto punto que me parece que hay que señalar, que es el apuro con el que se está haciendo esto. Y allí creo que
también nuevamente no estamos en el mejor de los escenarios posibles, ¿sí? Porque una reforma educativa cualquiera lleva tiempo, lleva discusión, lleva procesos de participación que la asientan en el tiempo y que permiten que en definitiva esa reforma sea duradera. Y eso hoy nos está dando. Yo creo que hay, obviamente hay un ciclo político que bueno, que estamos llegando ya pasando la mitad del periodo. El gobierno necesita y quiere mostrar que hizo la reforma educativa y que en definitiva cumplió parte de su promesa electoral de campaña. Y eso creo que no le hace bien a la educación, porque en definitiva está tensionando todo el sistema para cumplir una promesa de carácter electoral, que tampoco han logrado explicar por qué esta transformación, y este es el sexto punto que yo planteo, que nos preocupa que se desarrolle sin un plan piloto. Y nosotros leíamos la semana pasada al presidente del CODICEN diciendo: vamos a hacer la reforma para todo el mundo porque hay urgencia. Bueno, pero si ese plan tiene errores, entonces van a ser errores para todo el mundo, ¿no? Y en definitiva, en la historia del Uruguay, generalmente, cuando se han llevado adelante cambios curriculares, y acá no es solo un cambio curricular, sino que es un cambio también del sistema de evaluación, es decir, que es un poco más profundo, que es únicamente un cambio curricular, se desarrollan planes piloto. ¿Qué significa esto? Se toman, por ejemplo, lo hizo la reforma de Rama en el año 96, se toman algunos liceos en donde se testea cuáles son las consecuencias de los cambios que se introducen para hacer ajustes y para efectivamente evaluar si esos cambios funcionan o no en la realidad. Es decir, si lo que uno pensó, lo que los técnicos pensaron en el papel, funciona luego en la realidad. Bueno, esto no se va a hacer, y para nosotros es una debilidad también muy grande, porque es un riesgo muy grande que se está corriendo para la totalidad prácticamente de los estudiantes que van a la educación. De hecho, la educación privada, que es la que tiene más recursos, se está planteando, bueno, nosotros nos gustaría que en lugar del año que viene sea el otro año, porque esto nos genera un montón de complicaciones. Fíjate que si la educación privada, que es apenas el 15% de la matrícula, plantea eso, hacerlo para la totalidad de los estudiantes de la educación pública, bueno, parece un poco y bastante, diría, arriesgado. Lo que ha dicho la directora de planificación de la ANEP es que no va a empezar todo junto en 2023, que algunos grados de primaria, algunos de media comenzarían en 2023, otros en 2024 y los últimos en 2025. ¿Ustedes tienen este dato, digamos, otorgado oficialmente por parte de las autoridades, Sebastián? Claro, lo que pasa que no, cuando yo digo todos, quiero decir todos los primeros años, todos los segundos años. Es decir, hay una cuestión que es un derecho adquirido de los estudiantes, que es cuando uno comienza en un plan, tiene el derecho, justamente el derecho adquirido, de terminar en ese plan. Sí. Digamos, no te pueden cambiar preceptivamente de plan, porque vos se supone que cuando arrancaste tenías una serie de reglas de juego, ¿no? De normas preestablecidas, y que son las que ibas a cumplir a lo largo de esos años. ¿Está bien? Sí, sí. Entonces, es lógico que el año que viene digan que van a empezar primero, digamos, los primeros años de cada uno de los ciclos que ellos están planteando. ¿Está bien? Pero eso se va a hacer para todos los primeros del país, para todos los terceros del país, o bueno, quedamos al final, porque nosotros, ellos en comisión plantearon una cosa, luego en la prensa otra, y hoy realmente tampoco tenemos muy claro por dónde es que se va a empezar. Porque no sé si recuerdas que el año pasado se había dicho que se iba a reformar bachillerato, y aparentemente no van a reformar bachillerato. Bueno, todas estas dudas, y en ese marco de dudas es en el que estamos dando, y en un marco además sumamente conflictivo, ¿no? Es decir, con la ocupación de centros, con la ocupación de liceos, con la ocupación de centros de formación docente también en todo el país, porque allí tenemos todo un capítulo bastante complejo, que es el del Consejo Comercial en Educación. Así que también estamos dando este debate con una serie de dudas que
son bastante importantes. Vos hablabas recién de la dificultad que se podría presentar en lo que va a ser la elección de horas, teniendo en cuenta que todavía ni siquiera está lista las materias, digamos, que van a tener que otorgar los docentes. En cuanto a las nuevas materias y a las modificaciones en las cargas horarias de algunas asignaturas, ¿qué visión tiene el Frente Amplio? Porque se plantean allí temas para el desarrollo de las habilidades, más asignaturas que tienen que ver también con cierta educación emocional. ¿En ese sentido lo ves positivo? Bueno, en lo personal veo con mucho agrado, por ejemplo, que se incluya la educación sexual o la sexualidad. Ajá. Allí hay un punto importante, digamos, de acuerdo. Lo que no tenemos más que los titulares, ¿sí? Entonces, a mí me gusta, digamos, opinar con propiedad, y prácticamente que solo con los titulares, con el nombre de la materia, se me hace bastante dificultoso generar una opinión. Y es parte de este proceso que mencionaba al principio, que viene siendo bastante dificultoso en la medida que hay un grado de violencia, o discursiva al menos, desde algunas autoridades. Hay un conflicto muy fuerte instalado con los docentes. Todas las asambleas técnico-docentes prácticamente del país se pronunciaron en contra, y eso bueno, hace que sea bastante complicado, digamos, dar un debate en términos de política educativa. Podrían ser estas materias o podrían ser otras. Eso siempre está, digamos, en el campo de la política educativa en discusión. Yo creo que hay algunos debates que para mí están saldados, es decir, no existe un sistema educativo que no te prepare para la vida en materia de ciudadanía y en materia de laboral. ¿Sí? Es bastante frustrante para los estudiantes culminar una carrera que luego no tiene inserción laboral, y por lo tanto el sistema educativo siempre tiene que tener una orientación de desarrollo nacional y de hacia dónde, digamos, hay un proyecto país. Eso, desde mi punto de vista, es bastante claro. Ahora, opinar de nuevo sobre los títulos de las asignaturas es un poco aventurero, ¿no? Porque no tenemos los programas y por lo tanto no sabemos qué es lo que se le está poniendo adentro. Sabemos que se está reduciendo el espacio para las ciencias físicas. Eso me parece que es un problema, ¿sí? Que se están los espacios para la educación artística y musical. Bueno, creo que es un problema. Y estos son, de nuevo, son titulares, ¿no? Porque en definitiva la información que tenemos, allí por ejemplo hay algunos especialistas que están trabajando y que están poniendo diferentes análisis, como en el caso de Miguel Pasturino, que creo que es un referente para muchos de nosotros. Bueno, marcaba por ejemplo la reducción en algunas de estas áreas, inclusive comparando con lo que ya teníamos, por ejemplo, en el área de matemática, ¿no? Entonces allí tenemos todavía dudas, y luego salía Rodolfo Silva a decir que no era así porque en realidad no se estaba incluyendo. Bueno, esa es la información de calidad que precisaríamos tener para, digamos, efectivamente poder tener una opinión mucho más fundada, ¿no? Entonces, bueno, por ahí la preocupación de que nosotros tenemos es que no se está dando el debate de la mejor manera para lo que precisa el Uruguay, ¿sí? Hay que tener en cuenta que durante estos 2 años no solo vivimos la pandemia, sino que además el sistema educativo hizo cambios muy importantes en materia del sistema de pasaje de grado. Entonces, cuando yo veo que las autoridades de educación celebran el aumento en el pasaje de grado, y yo, digamos, yo Estado, ¿no? Yo política educativa, reduje las exigencias para pasar, por ejemplo, para exonerar una asignatura, bueno, esos datos de alguna forma tienen ese ruido, ¿me explico? Es decir, si yo antes exoneraba con 8 o con 7 y ahora exonero con 6 o con 5, bueno, evidentemente ese cambio en el sistema de pasaje de grado
va a, digamos, de alguna forma subir lo que es la tasa de aprobación. Y no necesariamente quiere decir que yo esté haciendo las cosas bien. Y eran los mismos que nos decían que nosotros estábamos bajando el nivel, ¿no? Entonces, tengo como esas contradicciones que me parece que no están lo suficientemente puestas arriba de la mesa, donde tenemos de nuevo un sistema educativo que está invirtiendo menos que en 2019. Entonces, allí hay una serie de problemas que no terminan de verse, en donde yo creo que hay algunas cosas que se suponía que teníamos grandes acuerdos nacionales, como por ejemplo extender lo que es el tiempo pedagógico en las aulas, la generación de más espacios en materia multidisciplinaria para apoyo a los estudiantes, la reducción del número de estudiantes por grupo, el avance de la creación de más cargos, la generación de un salario que no sea solo centrado en la docencia directa, y todas estas cosas que antes se decían y que ahora parece que no son importantes, y que en realidad tuvimos en muchas de estas áreas retrocesos. Entonces, yo veo con mucha preocupación lo que está pasando en educación. Además, tenemos una directora que yo creo que desde el momento que quedó demostrado que no había sido, digamos, exacta con su currículum, al menos debería tener cierta autocrítica y dar un paso al costado. Eso no se hizo. Cherro, ¿estás hablando de Cherro? Sí, claro, cuando ella puso en su currículum que tenía un posgrado que no existía, ¿no? Sí. Y esto nosotros lo tenemos además porque hicimos un preinforme y está absolutamente confirmado esta situación, y sin embargo esa misma persona dice que los estudiantes no tienen derecho a ejercer la protesta. Bueno, realmente creo que el contexto que estamos no es el país de las maravillas que nos presenta el gobierno. Y de nuevo, Cecilia, ¿por qué estas transformaciones van a generar más aprendizajes? Hasta ahora nadie lo ha podido sostener, porque lo que quieren hacer no se hizo así en ninguna parte del mundo, y se hizo sí con acuerdos y con acuerdos amplios. Sebastián, hablabas de además la fecha de finales de octubre para tener más detalles sobre todo del contenido de la nueva currícula, lo que será la nueva currícula y el contenido de las mismas. Esta es la fecha entonces donde se podrá sustanciar, digamos, más un posicionamiento por parte del Frente Amplio, más allá de lo que ha manifestado. ¿En octubre se tendría la nómina, la nueva currícula y el contenido de la misma? Bueno, eso fue lo que las autoridades dijeron hace ya 2 meses en la comisión. Esto tiene otros problemas, ¿no? Es decir, porque hay que ver cuáles son las listas que van a tomar es decir, quiénes son los docentes que van a tomar las horas de las nuevas asignaturas. Eso tampoco lo sabemos. Ahora, es claro que si uno no aumenta la carga horaria y introduce asignaturas nuevas, va a haber reducción de horas, ¿no? Esto es un dato de la realidad. Entonces, allí, evidentemente, hay docentes que se van a ver afectados, las autoridades han dicho que no, pero ya hemos vivido en estos 2 años reducción de horas en algunas asignaturas que tenían carácter indirecto, ¿sí? Y por lo tanto también se decía que no iba a pasar lo que luego pasó, que tuvimos menos grupos en secundaria, que tuvimos más estudiantes por grupo, que hubo recortes de grupos en secundaria fundamentalmente, y que se perdieron horas de docencia indirecta. Entonces, allí hay un problema. No sabemos quiénes van a dictar las nuevas asignaturas, o por lo menos, digamos, cuando digo no sabemos me refiero a la oposición, ¿no? No contamos con esa información, y por supuesto que los docentes que hoy están dando clase tienen muchísimas preocupaciones en saber si van a poder mantener las horas. Y además, tengo que decirlo, muchos docentes que han perdido muchísimas horas, que hacía años que venían trabajando y que los recortes que se han sufrido le han impactado directamente en su quehacer cotidiano, en su trabajo. Y allí hay un factor de incertidumbre que es muy grande, y que nosotros esperamos
que se pueda desarrollar de la mejor manera, pero lo vemos con mucha preocupación. Ahora, Sebastián, a nivel de la comisión del Senado, ¿está previsto recibir a alguien más en este marco, con este tema? Bueno, nosotros no estamos para hacer gimnasia parlamentaria, ¿no? Es decir, recibimos a las autoridades ya hace 3 meses con el tema de la transformación educativa. Luego, no sé si recordás que yo planteé mi enojo porque el día que nosotros habíamos propuesto que vinieran las autoridades, que era el 5 de septiembre, no se nos respondió y luego terminaron viniendo a una reunión con los legisladores del gobierno. Allí en esa sesión, que finalmente fue el 13, discutimos la transformación educativa en formación en educación y por ahora no tenemos prevista otra convocatoria, ¿sí? Yo he dicho muchas veces, y creo que aquí también lo he dicho, cuando inclusive estábamos el Frente Amplio estaba en el gobierno, que para cambiar la educación se necesitan grandes acuerdos nacionales. Esos acuerdos tienen que ser sociales y tienen que ser políticos, tienen que incluir a la academia, que no quiere decir que estemos de acuerdo en todo, ¿no? Pero sí tener, digamos, un mínimo común que nos ponga en sintonía para que esos cambios sean de largo plazo. Y siempre pongo de ejemplo, porque creo que fue una política muy buena, que llevó adelante el presidente Mujica, ¿sí? Con las comisiones interpartidarias en educación, se hicieron 2, una en 2010 y otra en 2012. De la de 2012, por ejemplo, surgió la UTEC, algo que creo que hoy todos los uruguayos y las uruguayas estamos orgullosos, es decir, el desarrollo de la universidad en el interior, y déjame hacer un apunte de lo que ha crecido además en estos años la Universidad de la República en el interior, que pasó de tener 3.000 estudiantes a 20.000, y la UTEC, que no existía y hoy tiene 4.000 estudiantes. Allí hay un punto de acuerdo, ¿no? Es decir, todos estamos de acuerdo que hay que seguir fortaleciendo la universidad y la educación universitaria en el interior de la República. Y en ese sentido deberíamos ir por la alta política, ¿no? Y no dejarnos, digamos, avasallar por los tiempos electorales, donde creo que el presidente Danet está en una carrera electoral que le juega en contra a él y le juega en contra al sistema educativo. Porque estos cara a cara que han hecho, que son básicamente encuentros con los dirigentes de los partidos tradicionales y de la coalición multicolor, no ayudan en nada a la transformación educativa. Al contrario, como hemos visto, lejos de generar diálogo con los estudiantes, han generado mucho más conflicto y además que ni siquiera se hacen en los centros educativos, se hacen en lugares que no tienen nada que ver con la educación y los estudiantes y los docentes no participan y yo digo, bueno, me recuerdan a aquellos encuentros ciudadanos que hacía Talvi, ¿no? En donde iba a las comunidades y invitaba a hablar de educación de alguien que decía que no iba a estar en política, que al final estuvo en política y esto se parece muchísimo a eso. Y creo que no termina ese escenario tan conflictivo de ayudar a esos acuerdos nacionales. Y creo que lo puedo decir con propiedad porque lo decía cuando estaba en el gobierno, que para hacer cambios en la educación, cuanto más amplios esos cambios sean, van a tener, digamos, en la base de acuerdo que tengan, van a ser más duraderos. Y eso hoy brilla por su ausencia y va a hacer que, bueno, que obviamente lo pueden hacer, porque nadie cuestiona que el gobierno pueda hacer los cambios que quiere hacer, pero sí estamos cuestionando la forma en que lo están haciendo. Muy bien. Sebastián, no puedo dejar de preguntarte por otros 2 aspectos que involucran a tu fuerza política y que tiene que ver en primera instancia con este comunicado que se emitió en el día de ayer por la participación de Agobián, integrante además de la Comisión de Relaciones Exteriores del propio Frente Amplio, que ha generado la colocación de nuestro país, sus opiniones, que él se aclaró que están en su licencia particular, pero vertió opiniones que fueron interpretadas como un posicionamiento uruguayo respecto del conflicto que tiene Rusia con Ucrania. ¿Cómo has visto vos esto? Bueno, nosotros en primer lugar como bancada, y no solo como bancada, de hecho como el Senado de la República emitió un comunicado en su momento repudiando totalmente la invasión de Rusia a Ucrania.
creo que Uruguay tiene una larga tradición en materia de la búsqueda de la paz y de la resolución de los conflictos a través de vías pacíficas, y esa ha sido nuestra posición histórica. Luego, bueno, creo que Agobián ha participado en carácter personal, ¿no? Es decir, no involucra a nuestra fuerza política y mucho menos a la posición de nuestro país en este conflicto. Bien. La segunda que te quiero preguntar, ¿coordinación programática con Cabildo Abierto, sí o no? Bueno, me parece un poco mucho. Un poco mucho un coordinación. poco mucho coordinación programática. Creo que hay puntos o aspectos en los cuales podemos coincidir con Cabildo Abierto, como podemos coincidir con el Partido Colorado o como podemos coincidir con el Partido Nacional, ¿sí? Pongo el caso de la eutanasia, donde hemos coincidido con el Partido Colorado fundamentalmente. Y uno, digamos, cuando defiende ideas, no tiene que preocuparse si luego esa idea también es coincidente con alguien que está de repente en las antípodas de tu postura, ¿no? De hecho, nosotros votamos un proyecto de ley forestal que fue vetado por el presidente con Cabildo Abierto, y probablemente en otras áreas podemos tener acuerdos con Cabildo Abierto, y que son acuerdos de carácter puntual y que tienen que ver con, de repente, una mirada de defensa de la producción nacional, de defensa de las pequeñas y medianas empresas, y no me genera, digamos, un conflicto si lo que estamos haciendo es defender a esos sectores, o defender el salario, o defender la situación del poder de compra de las familias. Entonces, allí hay algunos proyectos que están sobre la mesa que eventualmente podrían ser votados por Cabildo Abierto, que hemos propuesto nosotros, y bueno, nosotros lo que queremos es que salgan adelante los proyectos, y si Cabildo los apoya, enhorabuena por Cabildo. Pero crear un ámbito de coordinación, ¿te parece oportuno? Hay otros sectores del Frente Amplio que señalaron que con un partido que no reconoce algunas violaciones de los derechos humanos, que tiene esta base militar, ultraderechista, etcétera, y tantas otras cosas, es imposible sentarse en una mesa a coordinar. No, nosotros no, como sector no estamos proponiendo ningún ámbito. Además, de hecho, Cabildo es parte del gobierno. O sea, no tiene ningún sentido eso. Desde el MPP no estamos planteando eso. Lo que sí hemos puesto sobre la mesa algunos proyectos, por ejemplo, un proyecto que tiene que ver con la defensa de la producción nacional, para que las grandes superficies tengan que pagar antes de los 30 días a los proveedores. Esto es un problema muy grande para los productores de canelones, ¿sí? Donde, bueno, se les paga a los 90 días, inclusive hasta los 120 o a los 180 días. Imagínate para un productor que suministra, que es proveedor de una gran superficie, el problema que esto genera, y de hecho ahí hay una cabecita financiera donde las grandes superficies están muchas veces haciendo un negocio financiero con el dinero de la producción de los productores, ¿no? Esto es un problema muy grave. Nosotros presentamos un proyecto en este sentido, y Cabildo se ha mostrado, cercano a la posibilidad de aprobar ese proyecto. Bueno, lo que está sobre la mesa es ese problema. No estamos discutiendo ahí sobre derechos humanos, obviamente que estamos en las antípodas de la posición que tiene Cabildo. Ahora, si estamos discutiendo ese problema y el proyecto está sobre la mesa y se puede aprobar, es lo que estamos valorando como positivo, y nada más. Que se apruebe el proyecto, que es lo importante, que es lo que va a resolverle los problemas en buena medida en este caso a los productores que son proveedores de las grandes superficies, y que por el poder de mercado que tienen fijan unas condiciones que son leoninas para la producción nacional. Bueno, ese es el problema que queremos resolver, y que eventualmente pensamos que puede tener aprobación en el Parlamento, y bueno, y si Cabildo vota, va en línea con lo que estamos defendiendo, que es la producción nacional. Y nada más, no se trata de establecer una mesa de coordinación permanente, ni mucho menos. Bien, y hablando de eso que vos lo mencionabas por allí, ¿hay fecha para votar el tema del proyecto por la eutanasia? Bueno, por lo que me comentan los compañeros y compañeras en diputados, probablemente en
en este mes, bueno, en el mes que estamos entrando en octubre, pueda tener la media sanción en diputados. El sí. diputado inmediatamente pasa para senadores. Bueno, allí, claro, ahí veremos en el Senado qué tiempo nos damos. Esto iría probablemente a la Comisión de Salud. Y bueno, nosotros, en lo personal, es un proyecto que creo que toca algunos aspectos que la ley que habíamos votado en 2013, si no me equivoco, del buen morir, digamos, avanza sobre esa concepción y que yo la comparto, además. Bien. Y el Frente Amplio en su conjunto, ¿no? ¿O hay alguna discusión interna al respecto? Bueno, hasta donde yo sé, estamos todos en sintonía con este proyecto y creo que es una buena iniciativa que tuvo de Pasquet, como te decía antes, ¿no? Es decir, uno está estamos en política no combatiendo a las personas, sino luchando por ideas. Y en este caso la idea la propone un legislador del Partido Colorado y nosotros la vamos a acompañar porque estamos de acuerdo con la idea, no porque lo proponga el Partido Colorado. Bien. Yo creo que eso es un buen mensaje, porque en definitiva nosotros estamos en un momento y en una situación regional y continental en donde parece que la crispación y los mensajes de odio están a la orden del día, ¿no? Y me parece que no está mal, no viene mal demostrar que en definitiva la política se trata también y fundamentalmente de esa lucha por las ideas y no contra las personas, porque en definitiva luego cuando vamos a la feria o al almacén o nos encontramos en un cumpleaños somos todos uruguayos, ¿no? Y bueno, y creo que hay que dar mensajes también de convivencia y es muy importante lo que desde los diferentes sectores políticos hacemos y decimos, ¿no? Y en este sentido, bueno, el proyecto creo que es un buen proyecto y espero que pueda ser aprobado porque en definitiva vamos a reducir el dolor de muchas personas y de muchas familias. Sebastián, netamente del ámbito departamental, ¿cómo se está siguiendo? ¿Qué sabes? ¿Cómo estás viviendo lo que está sucediendo allí en el municipio de La Floresta? Investigación administrativa, comisión investigadora en la Junta Departamental de Canelones, ahora una denuncia penal. Desde hace meses se van acumulando situaciones. Vos como legislador, como referente de Canelones, además y como líder del MPP en Canelones, ¿cómo estás siguiendo este tema? Bueno, sin duda que nos genera preocupación porque son denuncias graves. Sí, en la medida que la justicia avance, veremos qué es lo que resuelve. Lo mismo la Junta Departamental. Nosotros creemos que es bueno que se investigue porque en definitiva estamos hablando de recursos públicos que se volcaron en forma solidaria para atender la crisis alimentaria que existe en nuestro país y como sector acompañamos la creación de esa comisión investigadora porque siempre es bueno que en definitiva se conozca, se sepa y se despejen todas las dudas, ¿sí? Así que vamos a dejar de, digamos, trabajar a los legisladores departamentales y luego también a la justicia que están corriendo ya las denuncias realizadas y luego veremos qué consecuencias políticas tiene. En principio, creo que es positivo que se investigue y que se despejen todas las dudas que existen al respecto. Bien, lo seguiremos muy de cerca. Siempre es un gusto escucharte. Gracias por este rato aquí en Radio Continental, Sebastián. No, gracias a ti, Cecilia, un gustazo. Y a las órdenes cuando quieran de nuevo. Abrazo enorme. Era el senador de la República, Sebastián Sabini, su sector político.